Buenos días. Bueno, siendo ya la hora pactada para la capacitación, vamos a iniciar y luego las demás redes se irán sumando a esta actividad. El día de hoy tenemos un tema súper importante que es el deterioro cognitivo en el adulto mayor, tema importante para todo profesional. ¿Cómo está Ayacucho? Bienvenidos. Por favor, bloqueen sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, vamos conversando a lo largo de la capacitación. Nos acompaña la doctora Aline Serna, médico geriatra del Centro Nacional de Telemedicina, quien también se conecta con ustedes para realizar todas las teleconsultas a nivel nacional. El día de hoy tenemos el tema de deterioro cognitivo en el adulto mayor, así que bienvenida doctora, muchas gracias por su participación en los viernes científicos y por favor cualquier pregunta o duda, la doctora siempre estará dispuesta a solucionar cualquier duda que ustedes puedan tener. Entonces bienvenidos, muchísimas gracias y por favor tengan cuidado con los micrófonos porque lo que se hable en cada red se escucha a nivel nacional en todas las redes que están conectadas, entonces para no interrumpir la ponencia. Al final, ¿verdad? Sí, Todo, ya, correcto. perfecto, muchas gracias doctora Lynn, bienvenida, iniciamos entonces. Gracias. Buen día con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema que es sumamente importante, que es el deterioro cognitivo en el adulto mayor, que constantemente pasa desapercibido, en el sentido que vemos personas de más de 60, 65 años donde se empieza a notar ya algunos cambios y que muchas veces se atribuye simplemente a la edad. Es frecuente que veamos personas que refieren alguna queja de memoria, como por ejemplo, ya no recuerdo dónde dejó las llaves, no me acuerdo el cumpleaños de mi nieto, no me acuerdo el nombre de mis hijos, y desorientación, que son dos características muy importantes. Y muchas veces pasan la consulta, hacen preguntas a familiares, amistades y le indican, no, pero es que ya tienes 80 años, 90 años, es normal que te esté pasando esto. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que eso no es normal, podemos nosotros tomar medidas al respecto, detectarlo temprano, incluso antes que se diera, para evitar que esto progrese, ¿sí? Entonces, como primer punto, nosotros debemos saber que al igual que envejece la piel, que aparecen arrugas, que aparecen canas, el cerebro también va a presentar cambios. Y uno debe lograr determinar cuándo estos cambios pasan de ser lo normal a ya pasar a un tema que ya uno considera que haya un problema. Entonces tenemos cambios a nivel de la estructura del cerebro. Entendamos que el cerebro pues va a tener diferentes áreas que se van a encargar de distintas funciones. Con el paso de los años se ve que el cerebro empieza a disminuir en tamaño a expensas de las células, que son las neuronas, que se encuentran ahí. ¿Y esto debido a qué? Debido a que con el envejecimiento se presenta lo que se llama estrés oxidativo. Como sabemos, existen los antioxidantes y los procesos oxidativos se van a dar. Es por ello que se ve mucho el boom de tratar de utilizar antioxidantes para evitar el envejecimiento. Entonces, estos cambios son a nivel macro. ¿Estos cambios a qué van a llevar? Cuando tenemos un adulto mayor, que es frecuente que hay una queja subjetiva, que quiere decir que esta persona nos menciona, me estoy olvidando de las cosas, entonces eso es lo que nosotros consideramos queja subjetiva, que se da entre un 20 y un 40%. ¿En qué casos? En lo que es memoria episódica. ¿Qué es memoria episódica? Es la memoria que va a almacenar procesos recientes. Ejemplo, ¿qué almorzó el día de ayer? ¿Qué hizo hoy por la mañana? No lo recuerda y sin embargo recuerda perfectamente lo que pasó hace 10, 20, 30 años, ¿correcto? Pero hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un problema a nivel de esta memoria, que es la reciente, si yo en este momento no recuerdo dónde dejé las llaves, pasa 1, 2, 3 horas, empiezo a hacer trabajo mental y logro recordarlo, está bien. Pero si no lo recuerdo o lo confundo o digo cosas que no son, ahí nosotros tenemos que prestar mucha atención porque ya está habiendo un problema. Cuando queremos aprender algo nuevo, por el tema de envejecimiento, de cambios que hay a nivel cerebral, esto va a ser un poco más complejo. Es decir, si yo tengo 80 años, quisiera aprender un nuevo idioma, me va a costar más. La capacidad para mantener la atención también se va a ver alterada.
Entonces, no es raro que estemos conversando con una persona adulta mayor y de repente no nos esté prestando atención, y por lo tanto, si yo le hago memorizar 3 palabras y no ha estado atento, se las vuelvo a preguntar en el lapso de 1 o 2 minutos, pues no me la va a decir. Y no quiere decir necesariamente que hay un problema en memoria, sino que hay un problema en atención, que es la función principal que tenemos para que las demás se den. Así como ello, hay una disminución de lo que es la rapidez del pensamiento y el razonamiento. Entonces, siempre que estemos en contacto con un adulto mayor, tenemos que darle el lapso de tiempo necesario para que pueda, digamos, que el cerebro hacer adecuadamente la función y pueda razonar y darnos una respuesta o algo que esperamos, ¿sí? Ahora, tenemos en esta imagen lo que engloba el deterioro cognitivo en sus diferentes fases, que como se puede ver se superpone una a la otra. Tenemos el cerebro normal, en el caso de personas jóvenes, que con el transcurso de los años va a sufrir los cambios que acabamos de hablar, y se conoce lo que se llama como alteración de memoria asociada a la edad, que es normal. Cuando esto ya pasa a ser más intenso, ya podemos entrar en el plano de un deterioro cognitivo leve siempre y cuando la persona mantenga la funcionalidad, que quiere decir que siga teniendo la capacidad para realizar sus actividades básicas, bañarse, vestirse, comer solo, subir y bajar escaleras solo, trasladarse de cama a sillón sin ayuda. Cuando estas actividades se ven afectadas por estos cambios que hay en el cerebro, ya estamos en el contexto de una demencia. Entonces son 3 esferas que claramente uno puede diagnosticar sin ninguna dificultad. ¿Cuándo es donde hay dificultad? Cuando este es muy somero, cuando estos cambios son muy imperceptibles incluso por algunos de los familiares, es donde va a haber mayor dificultad para hacer el diagnóstico. Pero cuando ya estamos en el contexto de una demencia o de un deterioro cognitivo moderado, ya ahí no hay marcha atrás, el diagnóstico está dado. Entonces, ¿a qué me refiero con deterioro cognitivo leve? Para nosotros poder catalogar estas personas como que ya están presentando un declive en las funciones cerebrales, siempre se hace un comparativo con una persona de la misma edad que se encuentre normal. Es por ello que para esto se realizaron unos criterios diagnósticos, como en todas las enfermedades que tenemos. Tiene que alterarse una de las funciones cognitivas. La más importante que nosotros tenemos a la cabeza es la memoria. Muchas veces asociamos enfermedad de Alzheimer igual a olvidos, igual a pérdida de memoria. Es una de las más importantes, sí, pero no es la única. Hay funciones como el lenguaje, tenemos las funciones como praxia para poder realizar ejecución de actividades o vestirse, tenemos funciones como el cálculo para poder hacer desde operaciones matemáticas hasta algo muy simple como salir a comprar, saber cuánto tengo que pagar, cuánto me tienen que entregar devuelto. Tenemos funciones como las nocias, la capacidad de reconocimiento del entorno, y todas o una o más de estas funciones se va a alterar cuando esto es leve. ¿Y qué es lo que va a caracterizar esto? Que la funcionalidad de la persona se mantiene. Entonces no es raro ver personas que se desorientan, que tienen problemas de memoria, pero que siguen haciendo sus actividades básicas en casa. Entonces muchas veces dicen, no, está bien, no le genera mayor daño, pero ya estamos entrando en el contexto de deterioro cognitivo leve. Cuando se quisieron hacer, como en toda enfermedad y sobre todo las neurológicas, criterios diagnósticos, uno de los más importantes que se realizaron fueron los de Petersen en el 2004. Entonces, lamentablemente Petersen se abocó mucho a lo que es memoria. Entonces se usó desviaciones estándares que se realizaban en las pruebas neuropsicológicas y que tengan sus actividades intactas. Posteriormente se vio que no solamente la memoria puede ser afectada cuando esto es leve, sino que pueden haber otros tipos de afectaciones como las funciones que les acabo de comentar. Ahora, ¿quiénes son las personas que van a detectar esto? ¿Familiares o la misma persona? Para enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, un 50% de las personas son conscientes que tienen un problema de memoria sobre todo, y un 50% no nota que tuviera algún problema, y es la familia, amistades, los que le indican, tienes que acudir a un médico, es importante que te vean, algo está pasando. En las personas que no lo notan, pues viven tranquilas en el transcurso de la enfermedad.
En las personas que notan que tienen un problema, les puede asociar ansiedad y depresión. Ahora, otro de los criterios es que no haya una enfermedad superpuesta. De repente sea neurológica, que ha tenido un infarto cerebral, de repente tiene una enfermedad sistémica, de repente tiene depresión, y esto va a alterar las funciones mentales. Entonces, mientras que no hayamos visto que o descartado que no haya otra enfermedad de ese tipo, no podemos todavía catalogar a un paciente como un deterioro cognitivo leve. El manual del DSM-5, que es el último, emitió unos criterios. El deterioro cognitivo leve lo llamó trastorno neurocognitivo menor y la demencia como tal la llamó trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, para lo que es diagnóstico, nosotros lo catalogamos cuando hay un deterioro cognitivo que puede ser referido por el individuo o por una tercera persona. Estas personas normalmente deben pasar por una evaluación médica o evaluación neuropsicológica para determinar mediante los test si es que están afectadas y qué funciones del cerebro son las que se han afectado. Claramente se determina que el deterioro cognitivo leve no afecta la independencia de las personas, ¿sí? Y no debería presentarse en el contexto de un delirium. ¿Qué es un delirium? Es el síndrome confusional agudo. Es un proceso en el cual se afecta sobre todo la atención. ¿En quiénes? Les pongo un ejemplo. Paciente de 80 años que ingresa a hospitalización por una infección urinaria. En casa refieren que siempre está lúcido, conectado, conversa, hace sus cosas y de pronto empieza a gritar en el hospital, a hablar incoherencias, se le somete a sujeción mecánica para evitar caídas, pero esto empeora su estado. Por ratos está atento, pasan unas horas y vuelve a gritar, a hablar incoherencias. Eso es un delirium. No podemos nosotros decir que una persona tiene o demencia o tiene un deterioro cognitivo leve si es que estamos en este momento en un contexto de delirium. Y como mencionáramos en los criterios anteriores, en una persona deprimida, en una persona con esquizofrenia, mientras no estén compensadas estas enfermedades, no podemos determinar que tengan un deterioro cognitivo leve. Luego, en la siguiente esfera teníamos lo que es demencia, ¿verdad? La diferencia mayor entre leve y demencia es que en demencia ya se afectan las actividades de la persona. Bañarse, vestirse, comer solo, como repetí, subir y bajar escaleras, traslado sillón-cama, poder usar el inodoro sin ayuda, poder lavarse las manos, peinarse, todas esas funciones se van a ver afectadas porque lamentablemente las funciones del cerebro no están bien. Y esto va a tener una repercusión, no solamente en la persona, sino en quienes lo rodean, sean familiares, amistades, de repente la persona aún labora y ya se ve que esto está generando un impacto. Hay que tener en cuenta que los casos de demencia en su gran mayoría son en adultos mayores. Muy pocos casos se van a presentar en personas de menos de 60 años. En quienes podemos ver que se presenten menos de 60 años en casos que son genéticos, que son heredados. Familia o antecedente de que había un familiar, padre, madre, que ha tenido Alzheimer, por ejemplo, de presentación precoz de menos de 60 años, tiene mayor chance de que lo presente hijos. Lo más importante y lo más frecuente que se va a ver es que haya problema de memoria. La persona que tiene demencia no es una persona que para durmiendo, que para ida, sino es una persona que mantiene un buen nivel de conciencia, está despierta, a diferencia de, como hemos hablado, del delirium. Entonces, ¿qué funciones se van a ver afectadas? Como he hablado, puede ser lenguaje, la capacidad de atención, de juicio, de razonamiento, praxias para poder realizar alguna actividad y el reconocimiento, que es nocia. Puede esto asociarse a cambios neuropsiquiátricos, depresión, apatía, insomnio, puede haber agitación psicomotriz, lo cual va a implicar que el manejo sea más amplio. No solamente nos aboquemos a que ha perdido la memoria, sino que de repente también está deprimido y tenemos que tratar ambas cosas. ¿Cómo se clasifica esto? Tenemos la más frecuente, la que todos hemos escuchado, que es enfermedad de Alzheimer. A la cabeza en procesos degenerativos siempre va a ser la primera. Tenemos otras, sobre todo en enfermedad de Parkinson, que le puede ser la tercera causa, y la segunda siendo la demencia vascular. ¿En quiénes? En personas que hayan tenido infartos cerebrales.
sean infartos cerebrales grandes, infartos cerebrales pequeños que se hayan presentado en zonas puntuales del cerebro que justamente van a ser las encargadas de las funciones como memoria. Personas que hayan tenido paros cardiorrespiratorios o intoxicaciones por CO2 o de repente accidentes de tránsito que hayan sido TECs que le hayan generado alteración de memoria también se puede dar. Pero quiero abocarme con ustedes a lo que es enfermedad de Alzheimer porque es lo más frecuente que vamos a ver. Vamos a catalogar las demencias también según la localización. En esto no los quiero confundir mucho, tengo una tabla resumen en la cual nos va a indicar si es que está en corteza cerebral, en sustancia blanca o subcortical. En cada una, porque si uno tiene un paciente y quiere decirme esto es Alzheimer, no, esto es una demencia vascular, no, esta es por enfermedad de Parkinson, hay ciertas características que nos van a orientar. En lo más frecuente, en la cortical, que a la cabeza está Alzheimer, siempre va a haber alteración de memoria, la capacidad para almacenar y evocar. Cuando se le pide a la persona qué cosa te acabo de decir que memorices, no lo va a poder realizar. La capacidad de poder emitir palabras o de entendimiento, que con el transcurso de los años incluso pueden perder el habla. La capacidad de reconocimiento, sea de familiares, sea de objetos. La capacidad de vestirse de praxis, la capacidad de que le pida que organice un almuerzo, no lo va a poder realizar. Mientras que en las otras demencias estas funciones normalmente no están afectadas, que es lo que tienen que grabar. Si la persona tiene temblor, tiene rigidez, yo pienso debe tener Parkinson y ya está teniendo problemas a nivel de sus funciones, sea memoria, y presenta estos movimientos, yo asumo que esta demencia es por enfermedad de Parkinson. No voy a pensar que primero va a tener un Alzheimer y luego el Parkinson, no. Normalmente lo primero que va a venirme es que haya sido por el Parkinson, ¿sí? Y también tenemos los pacientes que tienen esclerosis múltiple o que tienen SIDA o que han tenido un traumatismo, que también están en el grupo intermedio, que normalmente van a tener características diferentes. Entonces pasemos a hablar de lo que es enfermedad de Alzheimer, la más importante. Dentro de lo que es la patogenia, de por qué se produce, hay que tener en cuenta que en el cerebro pues tenemos proteínas que van a ejercer diferentes funciones. Entonces los dos puntos claves para que se produzca esto son las placas seniles, que van a estar fuera de las células, entre el espacio que se encuentra en las neuronas, que van a estar constituidas por esto que se llama beta-amiloide, que es derivado del precursor de la proteína amiloide. Y estas placas se van a empezar a acumular entre las neuronas. Y dentro de las neuronas lo que se va a generar es el acúmulo de ovillos neurofibrilares que se conforman por proteína tau. Entonces tenemos dos agentes principales causantes de esto, beta-amiloide, proteína tau. ¿Cuál es la hipótesis que se genera para esto? Tenemos que normalmente hay un equilibrio. El beta-amiloide se produce en un cerebro envejecido, pero lo que hay que ver es que la producción no exceda a la extracción de este beta-amiloide. Entonces, por procesos de inflamación, por procesos de depósito, es que esto se va a ir dando. Ahora, para que se produzca este beta-amiloide, tenemos una proteína, la proteína precursora de amiloide, que por enzimas, digamos así, van a cortar y van a generar que esto se produzca. Tenemos la preselina, que es muy importante, y secretasas. Entonces, como he hablado, normalmente se va a producir en cantidad muy poca de beta-amiloide y deberíamos tener un equilibrio entre la generación y la eliminación. Si tuviéramos un cerebro envejecido y lo pudiéramos ver, hacer los estudios, se va a ver que hay depósito de beta-amiloide, pero cuando esto ya es excesivo, ya empieza a presentar los cambios. Entonces, tenemos enfermedad de Alzheimer que haya sido heredada de algún familiar, sobre todo casos jóvenes, enfermedad de Alzheimer esporádica, que es la que vemos con más frecuencia en mayores de 65 años, que se produce por el beta-amiloide. Tenemos otros factores como el acúmulo de ApoE, personas que han tenido isquemias cerebrales, personas que han tenido traumatismos en el cerebro también. Y la proteína tau, como hablé, es la proteína que se va a acumular y va a generar ovillos dentro de las neuronas. Entonces, esto de aquí va a generar que haya por hiperfosforilación un acúmulo y
va a generar que no haya un adecuado transporte y comunicación entre las neuronas. Entonces, sabiendo que se produce el Alzheimer por este depósito de beta-amiloide, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que uno puede evidenciar y poder hacer una adecuada derivación o un adecuado diagnóstico? Tenemos 3 fases básicamente. La fase asintomática, que es bastante difícil de diagnosticar, que normalmente se pueden realizar pruebas, extracción de líquido cefalorraquídeo o de repente hacer estudios que impliquen difícilmente en atención primaria les podamos obtener, pero hay que tener presente que en esta fase asintomática preclínica las lesiones de estas placas y de estos ovillos se van a ir dando. Posteriormente vamos a pasar unos cambios sutiles, ya sea en las diferentes funciones, y ya cuando tenemos alteración de la función de la persona ya estamos hablando de demencia. En la fase prodrómica podemos presentar lo que es deterioro cognitivo, como hemos hablado, leve, sea de memoria amnésico o no amnésico que ocupe otras funciones cognitivas. Tenemos criterios, como hemos hablado, y hay que tener presente que si ya la persona presenta amnesia episódica, que quiere decir hechos recientes, puede también estar asociado a cambios en conducta. De repente se da cuenta que se está olvidando las cosas y esto le genera mucha irritabilidad, mucha ansiedad. Y esto va a llevar una mala relación con familiares, con amistades, laboralmente. Cuando uno asume que podríamos estar en el contexto de una enfermedad de Alzheimer prodrómica, no podemos lanzarnos a hacer un diagnóstico sin antes descartar otras causas. ¿Cuál es la causa más frecuente que nosotros vemos en adultos mayores? Sobre todo deficiencia de vitamina B12. Entiendo que hay centros donde por petitorio de repente no podemos acceder a un dosaje de B12, pero es bastante frecuente. Muchas veces tienen estos problemas y solamente por déficit de B12. ¿En quiénes? En usuarios de metformina, en usuarios de omeprazol, sobre todo esos 2 casos. Entonces no es sorprenderme que vea una persona diabética y que esta persona diabética empiece a presentar estos cambios. Otro caso, problemas anímicos. Una persona deprimida o ansiosa que esté sin tratamiento, y yo difícilmente voy a poder diagnosticar que es un Alzheimer porque la depresión, la ansiedad no van a permitir que haya una atención adecuada en las pruebas y van a fallar y van a tener errores, sobre todo a nivel de memoria. Entonces no puedo hacer yo un diagnóstico sin tratar antes las otras enfermedades. Hay que descartar que no sea una demencia por las otras causas que ya vimos, sobre todo las que son vasculares, que son frecuentes, pacientes que hayan tenido infartos cerebrales o de repente hematomas por accidentes. Y cuando ya entramos a fase demencial, ya es evidente porque pierden las funciones. Hay que hacer una historia clínica completa. Siempre, así sea, no sea demencia o sea demencia, hay que valorar factores de riesgo. Antecedentes familiares, hay que preguntar por infartos cerebrales, si hay hábitos tóxicos. Otra causa frecuente de problemas de memoria o problemas cognitivos es el hipotiroidismo, y si sobre todo sabemos que es hipotiroideo y no hacemos un seguimiento de hormonas, de TSH, de repente está descompensado y esto está empeorando la parte mental. Como hemos hablado, déficit de B12, medicamentos. En medicamentos, los medicamentos para dormir, por ejemplo, clonazepam, bromazepam, alprazolam, son medicamentos que en adultos mayores tienen muchos efectos adversos. Entre ellos, pérdida de memoria, mareos, caídas, inestabilidad, retención de orina. Es por ello que, como prescripción para personas que no descansan adecuadamente, no debe usarse en un lapso máximo de 3 semanas. Y muchas veces vemos personas que no duermen y usan años alprazolam. Entonces, para poder nosotros evaluar bien, no debería estar bajo efectos de este medicamento. Para poder hacer el retiro, lamentablemente, al haber una dependencia ya, el retiro se hace paulatinamente. De golpe, si viene tomando ya un alprazolam entero o de repente 2, no le puedo suspender porque voy a empeorar su estado. El retiro siempre es progresivo. El otro punto es ver la evolución de este problema. Normalmente la enfermedad de Alzheimer tiene una evolución lenta en el transcurso de años. Podemos decir que la enfermedad puede durar un transcurso de 10 años.
No es algo que se dé de manera brusca, a diferencia de infartos cerebrales que muchas veces de manera brusca pueden generar problemas en la cognición. Y tenemos que ver siempre cómo está afectando esto a la persona emocionalmente y a los que lo rodean, familia, amistades o en la parte laboral. En cuanto a memoria, lo más importante es la amnesia episódica, que quiere decir hechos recientes sobre todo. Le preguntamos, como mencioné, qué ha comido ayer y de repente nos dice algo que no es para nada. Podemos utilizar pruebas pidiéndole a la persona que memorice 3 palabras, de repente lapicero, pelota, árbol. Le digo, voy a decirle 3 palabras, las tiene que memorizar porque en un rato se las pregunto. Hago que la persona repita en 2 oportunidades hasta que fije las 3 palabras. Posteriormente puedo tomar un distractor o partes de pruebas, hacemos otra pregunta y como tercer punto volvemos a repreguntar cuáles eran las 3 palabras que le mencioné hace un momento y si esto está afectado la persona no lo va a recordar. Y en casos, también hay casos en los cuales uno le da una pista y la persona lo llega a recordar, que puede ser tranquilamente normal. ¿Cuáles casos no son normales? Cuando en lugar de decirme, por ejemplo, pelota, me dice algo que no tiene nada que ver, como un auto, ¿no? Entonces ahí ya también tenemos que ser conscientes que hay un problema. Estas personas normalmente pierden objetos, no recuerdan el nombre de las personas, de su entorno, familiares, amistades, salen de viaje, muchas veces pueden ir incluso en tour y aún así se pierden, faltan a citas médicas, reuniones con amistades. Eso es lo que a una persona, familiar, amigo, médico, personal de salud, tiene que llamarle la atención. Cuando uno le da una lista a estas personas para que aprendan de palabras, se va a ver que van a recordar las últimas palabras y no tanto las iniciales de la lista. Y esto es de esperarse cuando hay estos problemas de memoria. Luego hay que ver que también va a afectar memoria visual como memoria verbal. Si le pongo una lista de imágenes, la persona no las va a recordar. Si le menciono palabras en listado, sean frutas, cosas conocidas, cosas simples, tampoco lo va a recordar. Y sobre todo la capacidad de recordar citas, cumpleaños, por ejemplo, no se va a poder. Y es frecuente ver que los eventos más antiguos de la infancia, de la juventud, sí los recuerden. ¿Por qué? Porque la memoria se va a ir perdiendo de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces se va a ir olvidando lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hace un mes, poco a poco. Y luego va a ir recordando muchas veces se ve a la persona como si viviera en el pasado. Tiene 80 años, pero cree que tiene 20, que aún está trabajando. Y poco a poco va a ir bajando, ¿no? Incluso vemos personas que creen que son niños, que dónde está mi mamá, mi papá, hasta que llega a borrar todo, como si fuera borrando de lo más reciente a lo más antiguo. Luego vemos que se ve afectado el lenguaje. Le enseñamos un lapicero y no va a poder nominarlo, no va a poder decirme lapicero. O de repente dice, ¿cómo se llamaba eso? Eso que me sirve para escribir. Tengo la palabra en la punta de la lengua. Eso es muy frecuente de escuchar. La fluencia verbal. Muchas veces en las conversaciones que realizan estas personas en grupo de amistades, les cuesta mucho encontrar las palabras para decir o de repente entablar una conversación coherente. Eso también se ve alterado. Quiere leer un libro, empieza a leer y tiene dificultad, lo vuelve a leer y no lo entiende. O se pierden las conversaciones. Está conversando con alguien y de repente dicen, no me acuerdo, ¿me puedes repetir por favor lo que acabas de decir? O se tornan muy repetitivos. Constantemente para referirse a alguna persona, a algún familiar, amistad, empiezan a repetir las cosas. Se lo acaba de decir hace 10, 15 minutos y vuelve a preguntar, vuelve a repetir la misma idea. En cuanto a desorientación, esto es importante de valorar porque si salimos a la calle, tenemos algún familiar que presentara esto, puede perderse y es peligroso. Cuando es espacial, cuando es temporal, no vas a ver la fecha, usualmente fallan en el día, en el mes y ya en el año, no van a saber el día de la semana que es, y ya cuando esto ya avanza demasiado, puede haber dificultad en determinar si es de día o es de noche.
tener cuidado. Si ya detectamos que hay este problema, estas personas no pueden salir solas, se pueden perder al tomar un transporte público, no llegar al sitio de destino. Incluso cuando avanza esto, ya dentro de la casa se desorientan, no saben dónde está la habitación, dónde está el baño. En cuanto a las praxias, la capacidad para poder realizar alguna actividad idiomotora. Si yo, por ejemplo, le pido a una persona que entrecruce los dedos como 2 aros, no lo va a poder realizar. Si le pido que organice alguna actividad como meter una carta en un sobre, va a tener mucha dificultad. Capacidad para copiar dibujos, también es una de las pruebas que podemos realizar, tampoco la va a poder realizar. Y ya cuando va avanzando es muy frecuente ver la praxia del vestir. Vemos que hay una vestimenta inadecuada, de repente el pantalón de pijama con una camisa, de repente una media sí, otra media no, de repente al abotonarlo lo hace inadecuadamente, pero eso ya se ve en fases un poco más avanzadas. Otras funciones, el cálculo, sume, 5 más 8, reste, tampoco puede. ¿Cómo lo detectamos fácilmente? Preguntando si sale a comprar, si puede pagar, sea en banco, sea en algo tan simple como salir al mercado y realizar pagos o compras. Funciones de ejecución, dibuje un reloj de pared, no puede realizarlo bien, ponga las agujas que marquen 11 y 10, no puede realizarlo bien. Esta es una prueba sencilla que la puede hacer cualquiera, que no demanda mucho tiempo. Agnosias, en etapas avanzadas no reconoce ni a su familia o los confunde con otras personas o llega incluso a no reconocerse a sí mismo. ¿Cómo exploramos? Siempre que detectamos esto, aparte de evaluar la parte mental, tenemos que hacer una exploración neurológica, ver que no haya ningún problema en la fuerza muscular, de repente ha tenido un infarto cerebral y se está pasando desapercibido. Y posteriormente podemos hacer o las simples pruebas de despistaje que las hacemos, se pueden realizar en atención primaria y si se detecta algún problema, derivar para poder realizar una exploración neuropsicológica completa y valorar si amerita o no un tratamiento. El diagnóstico, como todo en medicina, va a presentar criterios. Para lo que es Alzheimer han habido criterios que se han ido formando con el transcurso de los años, viendo que cada vez estos criterios puedan ser sensibles y específicos. Ahora, para que estos criterios sean bien dados, tiene que haber una fiabilidad, que quiere decir que yo realizo la evaluación, luego la realiza otro médico y tiene que lanzarme el mismo puntaje o similar. Ahora, hay que ver que la seguridad diagnóstica va a depender. Si acude una vez, yo tengo duda, de repente vuelvo a citar, pido pruebas, realizo otras pruebas cognitivas en ese momento, también me sirve. Si la persona usa anteojos, usa audífonos, usa bastón, tiene que ser evaluada con sus dispositivos. Yo no puedo pedirle a una persona que me copie un dibujo si no ve bien y no llevo lentes ese día. No le puedo hacer preguntas adecuadamente si es que tiene hipoacusia y de repente no llevo el audífono, no me va a entender nada y no puedo valorarlo con un puntaje bajo. Entonces, siempre es importante eso. Ahora, en exámenes, ¿qué pedimos? Pedimos hemograma, glucosuria-creatinina, perfil hepático, lipídico. Pedimos, importantísimo, dosaje de B12 ácido fólico, tiroides. Siempre hay que descartar que no se vea hipotiroideo. Es muy frecuente el hipotiroidismo en el adulto mayor. Y déficit de B12, como dije, usuarios de omeprazol, usuarios de metformina. Normalmente debemos tener un estudio de imágenes de cerebro para descartar, por ejemplo, no vaya a ser que tenga un tumor cerebral que está localizándose en áreas de memoria y esté generándome este problema. Entonces, de entrada, para descartar infartos, yo pido una tomografía sin contraste. Lo ideal sería una resonancia magnética, pero dada la situación nacional que nosotros tenemos, una simple tomografía nos ayuda. Hay otras pruebas más complejas que se pueden realizar, pero que no son necesarias para el diagnóstico. Mientras yo tenga mis exámenes auxiliares, mi tomografía, haga la evaluación cognitiva, estamos bien. Luego, así como el DSM-5 lanzó los criterios para deterioro leve, los hizo para mayor. Lo que hay que fijar es que es lo mismo. Va a haber una alteración en las funciones mentales que uno puede evaluar mediante pruebas, pero que ya van a alterar la independencia de la persona, la capacidad para realizar sus actividades en casa.
que no haya delirium igual que el anterior y que tampoco hay otro trastorno asociado. Luego, ¿cuáles son las diferencias entre el leve y el mayor? Es sobre todo la autonomía. El mayor obviamente va a tener mayor declinar en las funciones y en el rendimiento, en las evaluaciones, va a ir mucho peor. Pero lo más importante que uno tiene que grabar es la autonomía de la persona. Estas personas no son autónomas y uno está en la obligación de preguntar. Puede bañarse solo, puede vestirse solo. Si vemos que, por ejemplo, no se baña solo, uno pregunta por qué. De repente no se baña solo porque tiene artrosis, de repente no se baña solo porque en casa tienen miedo que se caiga de la ducha y no tiene nada que ver con que haya un problema de memoria. Por ejemplo, doctora, no se baña mi papá solo porque cuando entra a la ducha se jabona 5 veces, se echa champú en el cuerpo, no cierra la ducha, no se acuerda cuál es frío o caliente. Eso a mí me indica que si no se baña solo es por esos problemas cognitivos. Pero si me dice, no se baña solo porque ya se ha caído en la ducha, no sabe subir bien, de repente hay peldaños, algo para ir al baño y lo estamos vigilando, eso es diferente. No puedo atribuir que la capacidad de bañarse sea debida a un problema cognitivo, sino a un problema de otra índole. Entonces, Dubois también generó sus criterios. Sí, de aquí lo más importante que debemos saber es que lo más general que se va a afectar es memoria. Tenemos que objetivarlo o hacemos test de screening, entre ellos tenemos Mini-Mental, test de Moca, test del reloj, que es tan simple como pedirle a la persona que dibuje un reloj redondo de pared, le coloque todos los números y se le indica marque las 11 y 10. Para puntuar tenemos diferentes autores que han puntuado según los criterios que han visto. Schulman es uno de los más frecuentes, más fáciles de puntuar, que las 2 estén en el sitio, que los números sean correctos, que las manecillas marquen la hora correcta y que hayan 2 manecillas. Con hacer una simple prueba de tamizaje, como pedir que haga un reloj, me sirve muchísimo. Otras pruebas que usamos mucho en geriatría de screening son el test de Pfeiffer, que nos sirve también como un tamizaje. Y el más importante, que tiene más relevancia, que se usa en estudios de investigación también, es el Mini-Mental. Ahora, la desventaja del Mini-Mental es que va a ser más sensible, va a detectar en etapas moderadas a severas, pero no nos va a servir mucho para detectar algo leve. Si quisiéramos detectar algo leve, de las escalas que podríamos usar, tenemos la escala de Montreal, la escala de Moca, que nos sirve. Estas escalas son libres, en internet las pueden descargar y las pueden aplicar en los pacientes. Si notamos que hay una alteración en los puntajes, que ya vemos que hay una dificultad, el paciente se deriva a neurología, geriatría, psiquiatría. Cualquiera de los 3 podemos valorar estos problemas. Y si se puede avanzar con los análisis que ya estamos viendo, que son basales, que necesitamos de todas maneras, nos va a servir. Al igual que el estudio de neuroimagen, ¿no? Luego hay que ver que en la historia clínica, ¿qué me va a orientar a que esto no sea un Alzheimer? Que sea de inicio brusco. Si me dice bruscamente, de pronto no se acuerda las cosas, está desorientado, tiene dificultad para vestirse, yo digo, no puede ser un Alzheimer porque un Alzheimer evoluciona en el transcurso de años. Entonces ya digo, no, por ahí no va la cosa, debe ser secundario algún otro problema. Si ya ha tenido problemas para caminar, caídas, de repente una marcha extraña, convulsiona o hay mucho problema de conducta de inicio, también me debe orientar a que no debería ser un Alzheimer. Si yo encuentro que de forma brusca perdió la fuerza muscular, yo pienso puede tener un problema isquémico vascular. También descartar que no sea alguna otra de los problemas, sobre todo depresión, que es frecuente en el adulto mayor, y ansiedad. Entonces, Dubois catalogó esto. Nosotros al inicio, cuando le presenté Alzheimer, le dije es asintomática, es prodrómica o es fase demencial. Esas 3 nos sirven a nosotros de manera global para poder catalogar un paciente. Dubois hizo otros criterios donde ya lo amplió un poco más, pero para las de practicidad nosotros lo catalogamos en 3 grandes grupos. Ahora, NIH instituciones también realizaron sus criterios.
¿En qué va a primar sean los criterios del DSM-5, los criterios NIA, los criterios de UA? Es que siempre va a haber una alteración cognitiva a preferencia de memoria que va a alterar la función, y eso es lo que tienen que grabar. ¿De acuerdo? Entonces, también es nuclear que nosotros sepamos que esto va a ser insidioso. Como mencioné, un Alzheimer se da en el transcurso hasta de 10 años, y eso de entrada se debe conversar una vez hecho el diagnóstico con el paciente y el familiar, porque tienen que saber que es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura, que va a ir progresando, que el tratamiento lo que va a buscar es evitar que estas funciones, esta pérdida de las funciones se dé de manera rápida, sino que tenga un enlentecimiento, que no se pierda tanto la funcionalidad de la persona. Y normalmente la cabeza, problemas de memoria, pero también, como he explicado, no necesariamente se va a ver afectada solo memoria. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay personas, como mencioné, a la cabeza, personas con depresión, ansiedad. No puedo catalogarlos como Alzheimer hasta que la enfermedad esté compensada. Cuando no hay problema de memoria, lo más probable es que no sea Alzheimer. A la cabeza lo que va a ser la preocupación principal es que haya problema de memoria. Y si precozmente hay problemas, síntomas parkinsonianos, temblor sobre todo en miembros superiores, incontinencia de esfínteres, trastorno de marcha, alucinaciones, confusión o convulsiones, difícilmente va a ser un Alzheimer. Otra causa frecuente es la demencia vascular, secundaria a que haya habido infartos cerebrales. Esta sí puede darse brusco, puede que hoy día tenga el infarto y en el lapso de 3 meses pueda estar presentando estos problemas. Es mucho más rápida de presentación y es escalonada, a diferencia del Alzheimer. Entonces, el Alzheimer, que en su mayoría de veces va a tener, digamos, una ruta en la degeneración cerebral que va a afectar principalmente a memoria, lamentablemente no es su única forma de presentar. También puede manifestarse cuando afecta mucho parte frontal, con alteración de comportamiento, de repente la persona está apática, y ahí es donde va a haber dificultad en diagnóstico, porque, por ejemplo, si una persona empieza con estos problemas, con mucha alteración de comportamiento, conductas aberrantes, sale desnudo en la calle, insulta a todos, grita, tira las cosas, maltrata a alguien, difícilmente va a ser un Alzheimer. Lo más probable es que uno piense que es una demencia frontotemporal, pero en casos, digamos, muy raros, podría también catalogarse como un Alzheimer esporádico. Ahora, hidrocefalia normotensiva en el adulto mayor es frecuente, el cerebro se atrofia, se dilatan los ventrículos, y esto va a generar que la persona tenga la tríada clásica, incontinencia urinaria, trastorno de marcha, que también se va a ver muy de la mano con caídas frecuentes y problemas de memoria. Es por ello que al hacer la tomografía cerebral nosotros vamos a poder determinar si es que presenta no esto o de repente es una demencia. De repente drenamos el líquido en exceso en la hidrocefalia y la persona pues recupera su función cognitiva. Hay que ver también consumo de alcohol, problemas de déficit de tiamina en síndrome de Wernicke-Korsakoff, que puede también presentarse con problemas cognitivos. Y el tercer punto que quiero hacer mucho hincapié es el déficit de B12. El déficit de B12 asociado o no a anemia siempre va a conllevar un problema de memoria. Entonces es imprescindible que nosotros pidamos en un tamizaje, en una evaluación general, un adulto mayor B12 siempre. No solamente nos va a afectar memoria, nos puede afectar y generar muchas veces a sensación de adormecimiento, calambre en piernas en un adulto mayor. El tratamiento. Como hemos hablado, normalmente esta es una enfermedad que no tiene cura. Cuando estamos en un estadio leve, lo que tratamos de hacer es tomar medidas para que esta enfermedad no progrese. Entonces, podemos hacer desde estimulación cognitiva, que se pueden hacer en centros del adulto mayor, que se pueden hacer en hospitales, que se pueden hacer en centros de salud, mediante programas. La idea de esto es que esto sea constante y brindarle a la persona también desde el simple hecho que en casa haga pupiletras, haga crucigramas, lea libros, lea el periódico, que tenga una persona que constantemente le estimule y le pregunte. Estamos trabajando la función cognitiva del cerebro. Ejercicio físico.
No le vamos a pedir que corra un maratón a la persona. Lo ideal, según OMS, es que haga una caminata de media hora, 5 veces a la semana, suficiente. La dieta mediterránea, evitar consumo de comida chatarra, aumentar ingesta de vegetales, recomiendan también aceite de oliva, frutas, cereales, también ayudan. Las carnes rojas nunca van a ser de elección, de preferencia carnes blancas. Controlar factores de riesgo. Si la persona es diabética, hipertensa, ya tenemos factores de riesgo. Si tiene colesterol, triglicéridos altos, tenemos factores de riesgo. Si fuma, si es obeso, también. Entonces estos factores tienen que ser controlados. Practicar actividades, siempre hay que estimular. Si le gusta cocinar, de repente que incentivar a esa persona que pueda seguir haciéndolo. Si le gusta viajar, también. Mantener relaciones sociales. El aislamiento de los adultos mayores se ha visto asociado a deterioro cognitivo. Entonces siempre es importante que haya una adecuada estimulación, sea con amistades, con familiares, entre el adulto mayor. En lo que es tratamientos farmacológicos, realmente para lo que es deterioro cognitivo leve no se ha visto que haya habido un efecto beneficioso. Entonces el hecho de dar vitaminas, de dar ginkgo biloba, de dar citicolina, de dar irrigor, que es tan frecuente, lamentablemente evidencia casi no hay. La única evidencia que hay en fármacos es el irrigor, que es el nimodipina en pacientes que hayan tenido problemas vasculares. Funciona. Sí, se ha visto que puede ayudar. Pero si yo pienso que es un Alzheimer, lamentablemente ninguno de estos medicamentos va a ayudar. Entonces hay que valorar que muchas veces la persona acude trayendo un listado de repente de los envases de las medicinas, que doctor, me he comprado mi ginkgo biloba, me he comprado estas vitaminas para el cerebro, estimulantes para el cerebro. Eso no funciona. Lo que funciona son los estilos de vida saludables que pueda tener el paciente, la estimulación cognitiva y mantener las enfermedades controladas. Ácidos grasos omega 3 sí se ha visto que tienen efecto protector a nivel del cerebro, ¿sí? Y en lo que es demencia, al igual que deterioro cognitivo leve, la parte no farmacológica va a ser sumamente importante por los problemas no cognitivos asociados. Ejemplo, tiene depresión, tiene apatía. Estamos con apoyo psicológico para que estos problemas no empeoren la situación del paciente y de la familia. La estimulación cognitiva también se da en casos leves, moderados. En casos severos es muy difícil que yo pueda estimular la parte cognitiva porque la persona ya no está en sus funciones, muchas veces no se para de cama, no sale de casa. Tenemos el tratamiento farmacológico también. 4 medicamentos, solo 4 son los que se han estudiado para Alzheimer sobre todo y que también se dan en las otras demencias porque lamentablemente muchas opciones terapéuticas no tenemos. Dentro de ellos, que lamentablemente no están en petitorio de salud, tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasa que se pueden dar en fases de leve a moderado, y para severo tenemos medicamento de la cabeza memantina que puede combinarlo uno desde moderado a severo y tranquilamente la persona puede llevar los dos medicamentos. ¿Para qué? Para evitar que esto progrese rápidamente, que no pierda funciones rápidamente, y ayuda también en la parte conductual. Si yo veo que la persona tiene mucha agitación psicomotriz y empiezo a dar gotas de haloperidol o de repente quetiapina si es que hay acceso, esto va a tener efectos adversos. El uso de haloperidol nos va a condicionar a que haya temblor, la persona se pone rígida. El uso excesivo de quetiapina también nos conlleva problemas cardiovasculares. Bueno, doctora, desde Cusco nos hacen la siguiente pregunta. Sí. El uso de nutracéuticos como el Souvenir es la pregunta. Correcto. El uso de nutracéuticos se ha visto que sí tiene algún efecto beneficioso, pero hay que recordar que el uso de nutracéuticos normalmente lo vamos a tomar como un preventivo, más no como un tratamiento per se. Entonces, si yo detecto un adulto mayor que tiene un riesgo por factores como comorbilidad o de repente por estilos de vida o de repente algún antecedente familiar, yo puedo optar por estas medidas. Pero si yo ya estoy en el contexto de una demencia
o de repente en el limbo entre un leve y a un moderado o que ya está pasando un severo, lamentablemente, como les digo, lo único que se ha visto son estos 4 medicamentos que son inhibidores de acetilcolinesterasa y memantina. Y los cuidados que debemos tomar en el paciente. Es muy importante lo que es educación a cuidador o familiar acompañante. Si yo me aboco solamente al paciente, le doy su medicina, le explico lo que es la enfermedad, trato de ayudarlo, no voy a tener mayor impacto si no educo a la familia. Si no le explico, mire, la enfermedad se va a dar así, en promedio dura 10 años, va poco a poco ir perdiendo sus funciones, en algún momento no va a hablar, no se va a parar, no va a poder comer, no va a poder contener esfínteres. Si yo no explico los cuidados desde el inicio de la enfermedad hasta cuando ya estemos en fases moderadas, avanzadas, no vamos a poder tener un adecuado beneficio para el paciente y vamos a generar el estrés del cuidador. El cuidador se va a sobrecargar demasiado, no va a poder con la carga. Muchas veces vemos adulto mayor que tiene solamente un solo hijo y encima es viudo o viuda. Entonces, ¿sobre quién recaen estos cuidados? Sobre una única persona. Y esa única persona va a ser la que va a llevar toda la enfermedad de su familiar, 10 años. Muchas veces dura más de 10 años. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, que a la persona la vemos de manera global. No la vemos como solamente tiene Alzheimer y solamente le doy tratamiento y chao, no lo veo más, no. Porque lamentablemente es una enfermedad que conlleva el impacto en las personas que lo rodean. Entonces es importante que tengamos muy presente esto.